Hola, este video corresponde con la tercera semana del trabajo del seminario de perspectivas históricas y socioculturales sobre el sujeto y la subjetividad y tiene como meta introducir dos tópicos vinculados a sendos textos que vamos a ver en esta semana, que son el de Anthony Giddens, la transformación de la intimidad, particularmente el capítulo 10 vinculado con intimidad y democracia, y en segundo lugar el texto de Donna Haraway, que es un capítulo de su libro reciente, Seguir con el problema. Los temas son, por un lado, una discusión de el nexo entre subjetividad y modernidad a partir de las lecturas que propone Anthony Giddens, y en segundo término la posibilidad de un cese o una caída de la relevancia de los conceptos que han caracterizado buena parte de las nociones de sujeto y subjetividad en la modernidad, en la intervención ensayística y crítica de Donna Haraway. Bueno, respecto del trabajo de Giddens, creo que una posible introducción es distinguirla de una crítica que él realiza a la historia de la sexualidad de Michel Foucault, y particularmente a lo que esa historia supone, esto es, una interpretación de la modernidad como un proceso de, por un lado, exclusión de aquello que no ingresa al orden de la racionalidad subjetiva, y por otro lado la producción de una interioridad como resultado de procesos, dispositivos, discursos y prácticas que suponen un disciplinamiento en primer lugar, y en segundo término un control de las potencialidades subjetivas y especialmente la invención de la subjetividad sexual, sexualizada. Para Giddens, el argumento básico es bastante común con otras propuestas de una lectura crítica de aquellos textos que impugnan el proyecto de la modernidad, y que se basa concretamente en mostrar la unilateralidad de las críticas como las de Foucault. Podemos encontrar el mismo argumento con los matices particulares de su pensamiento en Jürgen Habermas, por ejemplo, en su libro el discurso filosófico de la modernidad, donde Habermas encuentra en Foucault, pero también en la primera generación de la escuela de Frankfurt, a la cual él pertenece, una interpretación inadecuada de la modernidad porque no captarían las ambivalencias de ese proyecto y particularmente las dimensiones emancipatorias que le son consustanciales, ¿no? No es porque Habermas considere que la modernidad carece de, digamos, su trastienda problemática, sino que es preciso mostrar cómo, por un lado, hay un proceso de racionalización que podríamos concebir en términos weberianos, sea que esto se realice a través de una razón burocrática estatal o a partir del mercado, ¿no?, cosificador. Hay otra dimensión, señala Habermas, que es el del lenguaje y la comunicación, que abren las potencialidades de nuevos modos de expansión de lo que él denomina el mundo de la vida y la génesis de perspectivas y modos de existencia crítica democrática. De la misma manera, pero con otro recorrido, lo que Giddens intenta mostrar es que ese proceso de constitución de un sujeto sexual en el siglo XIX, según Foucault, y del cual el psicoanálisis sería la consumación a través del proceso de la confesión, revela una interpretación inadecuada, según Giddens, porque si bien estas dimensiones pueden ser mostradas históricamente, hay otros procesos que no son reducidos a la historia de las ideas y de la medicina, que es el fundamento documental sobre el cual se sostiene Michel Foucault, y que concierne a la emergencia de procesos sociales en los cuales no se trata solo de construir
modos de disciplinamiento y de control, sino también de la aparición de procesos históricos en los cuales la intimidad, la reflexividad, es decir, la reflexión a propósito del yo, de la identidad, de los deseos, de los cuerpos, de las relaciones con los otros y otras, es consustancial con ese sujeto que, por lo tanto, brinda un panorama mucho más amplio y que, en términos de Giddens, se vinculan con un proceso de democratización en el largo plazo, de emergencia de una intimidad que previamente no existía, de una tendencia a la igualación de derechos y oportunidades, de formas de reconocimiento entre los distintas posiciones de sujetos sexuados, y finalmente a un desacople entre la reproducción y la sexualidad, que es lo que habilita una multiplicación de los modos de goce, de sexualidad, de movilización democrática, de los reclamos, de la aspiración a la diferencia, y todo esto para Giddens no va en contra del proceso de la transformación moderna de la sociedad tradicional, sino que más bien es un aspecto de esta misma transformación. De hecho, lo que Giddens intenta mostrar en capítulos anteriores de su libro La transformación de la intimidad es que en realidad, más que los textos médicos o sexológicos de los cuales se nutre Foucault, que por otra parte, señala Giddens, no tenían una gran relevancia para las grandes mayorías que a fines del siglo XIX eran básicamente analfabetas, y para las cuales esos textos médicos especializados no tenían una existencia real, se produce como parte de las modificaciones sociológicas de la sociedad, al menos europea, una transformación de las formas de la familia, la emergencia de la familia nuclear, la reducción del tamaño de los grupos familiares, y por lo tanto un desacople entre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción. Ya las mujeres no estaban atenazadas por el ciclo del embarazo y el parto, en la búsqueda de grandes unidades familiares. Surge el amor romántico como consecuencia de un ejercicio de la sexualidad que ya no está, como decía, atenido solo a un proceso de la reproducción. Por otro lado, el proceso de democratización y de la construcción de la autoidentidad, esta misma forma de la intimidad que emerge, incorpora interrogaciones, vacilaciones y búsquedas, donde el yo no está definido por la pertenencia comunitaria, donde los roles comienzan a ser cuestionados o cuestionables, donde hay una duda respecto de hacia dónde la vida se dirige, y particularmente la decisión como una posibilidad de una búsqueda de un vínculo más libre y más autónomo con otros parteneres sexuales o matrimoniales. Surge y se consolida en un nivel no solo literario y para las élites, sino en términos masivos, el amor romántico, ¿no? Esta idea de la emergencia de una relación que está basada en una decisión, en una elección, y que se sostiene a sí misma, que no está entonces regulada por presiones parentales o institucionales, que pueden existir pero que no son completamente vinculantes, que pueden ser desafiadas, ¿no? Donde el escapar de las decisiones de los padres o los abuelos o las abuelas o los grupos familiares ampliados habilitan una trayectoria donde la decisión, donde la búsqueda de este vínculo que supone el consentimiento, ¿no? Y las partenaires en esa relación, en la construcción de una vida familiar, que también está sostenida en una relación de
igualdad, o que en todo caso tiende o plantea un vínculo ya no simbólicamente condicionados por la tradición, sino por la voluntad de los individuos de compartir una vida en común y un erotismo. Esta desconexión, que es estructural y sociológica, entre reproducción y sexualidad, es lo que abriría el juego para la multiplicación de los modos de la sexualidad en la vida ya del siglo XX, y la apertura de la posibilidad de la emergencia de nuevos movimientos sociales vinculados a el derecho al goce, a la no persecución y al reconocimiento de formas de sexualidad alternativas. Y este es entonces una transformación que habilita lo que Giddens denomina una sexualidad plástica, es decir, que no está definida de una vez y para siempre, sino que puede asumir formas complejas y particularmente reconocer distintos actores de su propia trayectoria y de su propia experiencia sexual como parte de entonces una lógica democrática de apertura de nuevos derechos que es inherente a la modernidad. No es que Giddens no reconozca que existen otros aspectos problemáticos, por ejemplo, vinculados a la desigualdad económica, que limitan la autonomía de los individuos para decidir respecto de sus vidas, que no perseveren modos de discriminación, de jerarquización, de exclusión, incluso de violencia hacia estas novedades, pero incluso en términos de resistencias al cambio, no inhiben la multiplicación de los modos de la vida y la posibilidad de establecer una relación democrática, no solo en el seno de los vínculos afectivos y amorosos, sino también como modos de estructuración de la política. Básicamente, la tesis central de Giddens es que hay una democratización en el plano público, pero que tiene como uno de sus correlatos, y que es un correlato fundamental, central, también un proceso de democratización en las dimensiones del erotismo, de la sexualidad y de la intimidad. Como se ve, esto genera un diagnóstico bastante diferente de aquel que podemos encontrar en Foucault o en otros autores y autoras que hallan en el mismo proyecto de la modernidad un límite o una censura o represión de las posibilidades de vidas eróticas o afectivas múltiples. Sabemos que este no es el análisis de Foucault, pero por el contrario, ¿no? Foucault en la historia de la sexualidad pone en cuestión la llamada hipótesis represiva, según la cual habría una sexualidad o un deseo que puja, ¿no?, para manifestarse, y la sociedad conservadora, la sociedad victoriana la reprimiría, ¿no?, la contendría, sino que más bien hay una relación ambivalente donde no se deja de hablar de la sexualidad y por el contrario esto es construido, ¿no?, como la esencia del sujeto, pero que al mismo tiempo involucra otras dimensiones bastante más ominosas o peligrosas. El análisis entonces de Giddens es más ambiguo, yo diría que genéricamente optimista, y sobre esto vamos a detenernos a propósito del capítulo 10 sobre la relación entre intimidad y democracia. Bueno, el segundo texto que vamos a ver es el de Donna Haraway a propósito de una transformación que se podría realizar o que estaríamos presenciando como una de las tendencias epocales del parentesco, ¿no? Esto supone un cuestionamiento de la relación entre cultura y naturaleza, de la idea misma de que hay una especie humana y que en el seno de esa especie se constituye una historia, ¿no?, o a partir del deshacimiento de las dimensiones naturales se edifica una historicidad humana.
Reponer muy rápidamente un texto que es anterior, de Haraway, de mediados de la década del 80, y que plantea de una manera abarcativa y en términos de manifiesto, es decir, como parte de un género literario o de un dispositivo retórico en el cual está involucrado una cierta forma, que es precisamente la del manifiesto, el advenimiento de una nueva época, que involucra una relación novedosa entre feminismo, crítica del presente y de la sociedad capitalista, ciencia y tecnología, en términos de una nueva era posible, una nueva imaginación de la subjetividad, y de un cuestionamiento, ¿no?, de lo humano como tal como ha sido comprendido, ¿no?, en la modernidad. Bueno, me refiero básicamente a un texto que lleva el título de Manifiesto para Cyborgs o Cyborgs, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a fines del siglo XX. Es un manifiesto y, como les decía, no supone una constatación de un estado de cosas, sino más bien avisora o pronostica una transformación e intenta incidir en esa secuencia, en curso, ¿no?, en proceso. Centralmente, esta figura del cyborg, este compuesto, ¿no?, cibernético, que es un híbrido entre la máquina y el organismo, en principio un organismo humano, ¿no?, es una criatura material, pero también es social y de ficción. En este sentido, podemos vincular, y esto va a seguir presente en el texto más reciente que vamos a leer y vamos a discutir en la clase por Zoom. En Haraway hay una subversión de la argumentación científica o teórica y la literatura de ciencia ficción, ¿no? Al respecto es importante proponer algunas distinciones. Yo diría que la básica es que hay por lo menos dos grandes ramas de la ciencia ficción. A los usos que nos interesan para explicar Haraway, ¿no? Por un lado está la ciencia ficción, que muestra novedades tecnológicas, científicas o técnicas, que mantienen los tópicos sociales de nuestra época, ¿no? Y hay otra ciencia ficción que imagina nuevas relaciones sociales o nuevos modos de vida que no están vigentes, ¿no?, en el presente. Son dos orientaciones bastante diferentes y es con la segunda modalidad de ciencia ficción que Haraway dialoga. ¿Y por qué lo hace? Básicamente porque interpreta que la literatura de ciencia ficción, y particularmente aquella vinculada con el feminismo, justamente lo que hacen es generar nuevas ficciones de mundos posibles, alternativos, que cuestionan buena parte de los límites o fronteras que caracterizan a las modalidades de la existencia social, subjetiva, contemporánea, y vamos a ver que esto se vincula también con el sexo, ¿no?, del cyborg, que son construidas también estas formas nuestras sociales ficcionalmente, ¿no? Y Haraway entiende la ficción como una práctica política, pero también como una práctica social que está encastrada o que está inscripta en modos de la ciencia y la tecnología que dan cuenta de relaciones sociales. Y le interesa el cyborg porque no solo supone una mutación en estas dicotomías que nos han ocupado en diversos encuentros en este seminario a propósito de la distinción entre el ser humano y la naturaleza, los animales, por ejemplo, o las plantas, sino también, y aquí se agrega una novedad, entre lo humano natural y las máquinas, ¿no?, la tecnología. Para Haraway, esto involucra un desafío a buena parte de los marcos conceptuales con los cuales se ha pensado la experiencia
post-humana posible. De hecho, el propio marxismo, con el cual Haraway lleva adelante un diálogo productivo, no antitético, a partir de la interpretación basada en el trabajo humano, involucraría un empobrecimiento de los marcos de análisis posibles. Y también, para volver a un autor sobre el cual hemos insistido en repetidas oportunidades, también la biopolítica, como el gobierno o la producción de los cuerpos en Michel Foucault, la biopolítica, hoy en este marco de intercomunicación, contaminación y productividad de la tecnología, la naturaleza, lo humano y la subversión de todas estas categorizaciones, aparece como un planteo un tanto limitado, ¿no? O que no da cuenta de estas novedades que exceden largamente a esos planteos vinculados a transformaciones socioeconómicas, discursivas, políticas generales, pero que no hacen de la tecnología y de los modos en los cuales esta tecnología como producto ficcional atraviesa estas fronteras modernas, supone. Y justamente el cyborg es un signo, es una metáfora que va más allá de los modos en los cuales, por ejemplo, la reproducción está vinculada con la sexualidad, con la conexión entre dos cuerpos que en términos de naturaleza generarían un nuevo cuerpo. En tal sentido, el cyborg como una producción tecnológica se parece más a un helecho o a una salamandra, ¿no? Que no requieren de esa búsqueda de partener sexual y se separan, por lo tanto, de la imagen general del acoplamiento, ¿no? Y también justamente por esa producción sintética, por esa génesis ficcional, suponen ir más allá de los dramas edípicos, ¿no? Si bien Haraway tiene un convencimiento que esto no es solo una utopía optimista, porque el desarrollo del cyborg, de este compuesto de humano y máquina, ha sido generado, ¿no? Por el desarrollo capitalista, militarista. Entonces no se trata de hallar, digamos, un nuevo héroe de posibles transformaciones epocales que vayan más allá de los límites en los cuales hemos desarrollado nuestras formas de autopercepción como vivientes y la relación con la naturaleza, con los animales y las plantas o las máquinas, sino que muestra un barroquismo posible y que todavía está limitado por la persistencia de ciertos límites, ¿no? Hay tres, básicamente, límites que han sido cuestionados. En primer lugar, la diferencia entre seres humanos y animales. El segundo, entre animales y máquinas. Y el tercero, entre lo físico y lo no físico. Allí el chip es, para Haraway, una innovación, ¿no? Donde la distinción entre el orden, digamos, de lo material y el orden de lo ideal estalla, involucrando entonces posibilidades inauditas que tienen naturalmente una dimensión de dominación, pero por otro lado brindan ciertas matrices de inteligibilidad múltiple que exceden las búsquedas del quehacer cultural y político tradicional a propósito de la identidad, ¿no? Y esta es una discusión que Haraway lleva adelante en un marco, como les decía, es un texto de la década del 80, de una fragmentación del movimiento feminista en Estados Unidos, una discusión con el llamado feminismo radical, ¿no? Que a través de una confirmación de la diferencia genérica masculino-femenino reclama, ¿no? La identidad de las mujeres, sustantivizando y esencializando, siempre según Haraway,
y particularmente aplicando una idea de identidad de las mujeres que precisamente va a contramano, ¿no?, de esta ruptura de las fronteras tradicionales que el cyborg pone en la palestra. Entonces, es un texto donde la microelectrónica no está separada de la subjetividad, donde hay una base técnica en la construcción de estos nuevos sujetos post-sujetos, ¿no?, que son formas del simulacro, pero que son reales, donde no hay un original de tales simulacros, y donde la división sexo-género, por ejemplo, se deconstruye a sí misma. Esto, como les decía, es una metáfora para Haraway. En su opinión, el feminismo de las mujeres de color, las mujeres no blancas, en Estados Unidos, pueden ser comprendidas como ejercicios feministas de una identidad cyborg, ¿no?, de esta construcción que va más allá de todo aquello que aparecía como característico de un sujeto autocentrado, idéntico a sí mismo, que es el que, en su opinión, como les decía, puede ser identificado con el feminismo radical. Insisto con que este no es un utopismo que se libera de los problemas que supone la construcción y los orígenes, ¿no?, del cyborg como aspecto de la valorización capitalista y de la industria armamentística, pero Haraway, finalmente los padres no son tan importantes, ¿no? Es decir, que el origen no determina las posibilidades y las potencialidades, y esto para la teoría feminista es útil, es relevante, porque Haraway está en contra de la búsqueda de teorías universales y totalizadoras, y particularmente de ese gesto de volver a una naturaleza femenina como soporte de una identidad y de un proyecto político, y en segundo lugar, como una consecuencia de esa búsqueda de una naturalidad identitaria, el rechazo de la novedad y particularmente de la tecnología. Esto vamos a ver que en el texto más reciente es desarrollado en nuevas perspectivas, y creo que supone una discusión interesante, particularmente para reflexionar sobre la época que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad capitalista donde la relación entre los seres humanos, las comunicaciones, las representaciones tecnológicas están transformándose de una manera muy acelerada, donde, por ejemplo, en nuestra misma práctica en este seminario ya estamos forzados y forzadas a realizar operaciones que previamente suponían un vínculo de interacción, en primer término discursivo, pero relacionado con la presencia corporal, con un manejo y una circulación del lenguaje que la pandemia nos está obligando a modificar. Y en esa modificación hay relaciones ambiguas y a veces contradictorias, porque por un lado generan la posibilidad de nuevos modos de comunicación, de aprendizaje, de innovación, de modos de vínculos, no solo entre docente y estudiante, sino también entre ustedes también, y esto involucra algunas discusiones que creo yo el texto de Haraway pone de relieve, y vamos a tratar de discutir el viernes al respecto. Quiero parar aquí esta introducción y hacer alguna aclaración sobre los modos de evaluación del seminario, que tiene dos tipos de cursantes: por un lado, de la maestría de estudios sobre el sujeto y la subjetividad, y también estudiantes de doctorado. El mecanismo de la
de la aprobación es el mismo en ambos casos, que es la presentación de un texto que esté vinculado con temas que hemos visto, con alguna bibliografía que hemos revisado, pero que también puede incorporar nuevas lecturas o aproximaciones, otras autoras y autoras que les interese cruzar con aquello que hemos leído y analizado. Y les sugiero que me consulten los temas de manera de evitar un desencuentro entre el texto y el alcance o el foco que se requiere para una aprobación, ¿no? Del seminario. De tal manera ustedes se ahorran esa, digamos, el incordio de que el docente, en este caso yo, pero puede ser en cualquier otro seminario, no esté de acuerdo con el tema o la bibliografía, básicamente porque estarían desfasadas de las cuestiones vistas en el seminario. Si acordamos, y soy muy flexible al respecto, ya tienen un reaseguro de que el tema y la bibliografía, al menos iniciales, están acordes, ¿no? Con el seminario. Entonces, bueno, dejo acá y nos vemos el viernes. Tenemos un trabajo un poco más prolongado que en otras ocasiones, porque tenemos que comprimir en ese viernes los encuentros de ese día y el que correspondería al sábado 20, pero como es día feriado tuvimos que reunir ambas sesiones en un mismo día. Entonces nos vemos allí. Recuerden el texto de Anthony Giddens, capítulo 10, sobre intimidad y democracia, y generar parentescos de Donna Haraway. Nos vemos.